Hola amigos detailers, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de cómo lavar tu auto correctamente. Ahorita les voy a mostrar las imágenes de qué tan sucio está este auto, el procedimiento que vamos a seguir y los materiales que vamos a ocupar. Ahora, con una recomendación, siempre es mejor lavar el auto bajo la sombra. Ahora, esta recomendación, ¿por qué? Si lo hacemos bajo el sol de la manera incorrecta, corremos el riesgo de que el jabón se seque muy rápido y nos ocasione marcas de agua. Y por eso hay pinturas de carros que se ven horribles. Entonces, para evitar eso, es mejor un día nublado. Les voy a mostrar ahorita el procedimiento y les voy a ir narrando paso por paso qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, esta es una de varias técnicas, porque no es la única técnica para lavar el auto, pero sí es de las mejores para evitar crear rayones a la pintura. Ahorita van a ver en la pantalla los pasos que vamos a seguir y se los voy a ir describiendo cada uno. Como ustedes ven, aquí las llantas ya están limpias, ya las limpié anteriormente, solo que no lo mostré aquí. Una, porque ya hice el video de cómo lavarlas, el motor también ya, entonces nos vamos a saltar esos pasos y vamos a pasar directamente a cómo lavarlo. Los veo ahorita detailers, vamos a hacer el video. Bueno amigos, para empezar a lavar correctamente el auto, vamos a utilizar el método de las dos cubetas. Obviamente se llama así porque vamos a ocupar dos cubetas. Una cubeta, voy a usar esta, va a ser para el shampoo. Y esta cubeta va a ser simplemente con agua limpia. Vamos a ver esta, se ve un poquito sucia, entonces antes de lavar el auto, lava las cubetas. Es muy común que a veces la gente simplemente agarre las cubetas como están y así lo usen. Comienza a enjuagar desde la parte de arriba. Puedes usar una manguera o en este caso como yo, una hidrolavadora. Favorezco más el uso de una hidrolavadora pues ahorra hasta 80% más que una manguera, además de que la presión nos va a ayudar a eliminar contaminantes sueltos en la pintura, disminuyendo así la posibilidad de hacerle rayones. Para disminuir cualquier tipo de riesgo sobre tu pintura, usa la hidrolavadora en un ángulo de 45 grados cada que puedas. Habrá algunas secciones en las que no puedas usarlo y habrá otras en las que necesites adaptar el ángulo. Aprovecha la presión también para quitar todo el lodo que se acumula en la parte de abajo y hazlo en las 4 llantas. El utilizar un Kärcher también te facilitará mucho la tarea de quitar el excremento de pájaros sin causar mayores daños. Tampoco olvides enjuagar bien la parrilla de tu auto. Siempre que laves tu auto, lo vas a hacer empezando desde la parte de arriba, que es el toldo. También recuerda que como regla general, siempre que lo hagas, vas a hacerlo con movimientos laterales, ya sea de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Ya que hayas lavado una parte de tu auto con una cara de la toalla, lo que vas a hacer es darle la vuelta para revelar un lado limpio y seguir aplicando la misma técnica. El método de las dos cubetas va a prevenir que le causemos rayones al auto por un mal lavado, ya que aunque no lo creas, el mal lavado es la causa número 1 de que la pintura de los autos tenga tantos rayones o swirls como también se les conoce. Una vez que tu toalla comience a verse sucia, lo que vas a hacer es usar la segunda cubeta, vas a enjuagarla y vas a exprimirla fuera de la cubeta. Lo que queremos evitar es reintroducir la suciedad que le acabamos de quitar al auto.
Esto lo vas a hacer al menos unas 2 veces para quitarle bien toda esa mugre. Ahora, ¿cada cuánto tienes que hacer esto? Aproximadamente cada que termines de limpiar un panel, debes de enjuagar de esta manera la toalla. Ya con nuestra microfibra completamente limpia, lo que vamos a hacer es doblar nuevamente la toalla en 4 partes y hundirla en la cubeta con jabón. Después de esto, simplemente vamos a repetir todos estos pasos hasta que termines de enjuagar por completo tu auto. Te recuerdo, constantemente tienes que estar revelando un lado nuevo de la microfibra para evitar rayar y embarrar la mugre que previamente quitaste. Lo que siempre debes de lavar al último es la parte inferior del auto. La razón es obvia, pues es la parte que mayor contacto tiene con la suciedad, polvo, lodo y demás factores que van a ensuciar y dañar la pintura. Ya estamos a un paso más cerca de terminar. ¿Qué sigue? Enjuagar. De nuevo. Y lo vas a hacer exactamente de la misma manera que en el tercer paso, para que por gravedad el agua vaya bajando y mientras lo hace, retire el resto de suciedad que pudiera haber quedado. Bueno, y ya acabamos de lavar el... sí, esta es una de las partes que casi todos olvidan, menos yo. Y es por eso que siempre me aseguro de abrir las puertas y con la toalla de microfibra limpiar esas partes que le dan un look muy feo a pesar de que el auto ya se vea limpio. También limpia la puerta, pues si no lo haces, cuando la cierres, la suciedad que tiene ahí se le va a pegar a lo que acabas de lavar. Finalmente, para enjuagar, usa una toalla remojada en agua limpia. No uses el Kärcher porque puedes pasar a mojar tus interiores y tu tablero. Ya estamos por terminar, detailers, no desesperen. El penúltimo paso es el secado. El uso del Quick Detailer nos va a facilitar y de hecho va a ayudar a que se evapore más rápido el agua. Y un plus es que le va a dejar un brillo extra. Si tienes duda de cómo aplicarlo, checa mi video de cómo usar correctamente el Quick Detailer. También quiero que notes que lo estoy aplicando sobre la toalla. Esto es para darle lubricidad extra y evitar la fricción que causa rayones. De la misma manera en la que lavamos el auto, lo vamos a secar, siguiendo movimientos laterales, de izquierda a derecha o arriba a abajo. A estas alturas, tu auto ya no debe de tener nada de suciedad, por lo que tu toalla debe de estar completamente limpia. Un lado de la toalla va a ser para retirar el Quick Detailer y el agua, y el otro lado va a ser para resaltar el brillo. Simplemente nos queda aplicar todo esto en todo el auto hasta que terminemos.
hemos llegado al final de un nuevo video más, Detellers. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo hoy y te espero en el siguiente video. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete si es que aún no lo has hecho. Y también te recuerdo que actives las notificaciones, así estarás al tanto de cuando yo suba nuevo contenido. No olvides seguirme en mis redes sociales, aquí arriba van a aparecer los enlaces. Me despido de ustedes como siempre, mandándoles un fuerte abrazo. Ya saben, cuídense mucho y también a cuidar su auto. Nos vemos.